Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Gutenberg es abogado, fue diputado de la República, fue presidente de la Cámara de Diputados entre el año 96 y el 99, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América desde el año 98 hasta el 2006, fue rector de la Universidad Miguel de Cervantes y ahora es presidente del directorio de la universidad. Eso es casi como un telegrama, la tremenda trayectoria de Gutenberg. Me da mucha alegría ver a varios amigos, los que he alcanzado a mirar de muchos años, que están acompañándonos. Otros amigos que no los conocía en cara, sino que en apellido, en nombre, por otro tipo de chat en los cuales nos comunicamos. Agradecerles a todos. Yo quiero hacer una aclaración inicial, ¿ah? No es mi intención repetir lo que ya está archi repetido en este último mes, que son cifras más cifras, porcentajes, en los cuales no tengo mayor novedad que aportar. Y por lo tanto no pretendo hacer un análisis electoral tradicional, sino que más bien un análisis desde un punto de vista, si ustedes quieren, político-académico, por decirlo de algún modo, buscando más bien luces hacia el futuro, en la insinuación que hacía recién Eduardo en su presentación que desde luego ya agradezco. Y por lo tanto, las cifras están, se pueden consultar con mucha facilidad. Algunas las vamos a dar simplemente para situar, pero lo que quiero decir, la perspectiva es un análisis político-académico y no un análisis electoral en los que nos mareemos con cifras y porcentajes. Dicho eso, hay dos análisis posibles. Yo diría que el que hemos conocido en este mes básicamente se inspira en el primero, que es comparar las elecciones municipales y regionales del 2021, compararlas con los resultados de la actual elección municipal regional 2024. Yo creo que ese análisis es útil, como digo acá en la lámina, para conocer cuáles son las variaciones de los partidos en porcentajes, para conocer las modificaciones que se dan, las correlaciones en número de alcaldes, gobernadores, cores y concejales. Y también un tema que vamos a tener que acostumbrarnos a empezar a tocar, un mapa del poder a nivel local y regional. Porque cuando estuve analizando los resultados por región y hacerlos comparativamente, cada día más tenemos regiones con su propia identidad, pero no solo su identidad en términos de sus tradiciones, sus costumbres, sus quehaceres, sino que su propia identidad político-electoral. Y yo creo que ese análisis sirve para aquello. Se dice habitualmente que esto determina lo presidencial, lo municipal, lo regional. Yo no estoy de acuerdo. Creo que cada vez más, cada elección está marcando hitos. Y hay una volatilidad en las votaciones que le coloca un grado de incertidumbre y sorpresa a todas las últimas votaciones. Pero por eso digo aquí, sin duda influye el mapa de distribución del poder municipal y regional, influye, pero a mi juicio no determina la presidencial y la parlamentaria. Uno podría recordar muchos ejemplos de elecciones a alcaldes de un color y al año siguiente elecciones de diputados de otro color, y al revés también. Bien. Pero ese es el primer tipo de análisis. Yo no voy a hacer algo sobre eso, pero no mucho porque está muy repetido ya en el ambiente. Y lo otro, la otra perspectiva de análisis, que a mi juicio metodológicamente es la que corresponde con mayor exactitud, es comparar los resultados del plebiscito del 2022 y las elecciones del 2024. En primer lugar, porque comparar elecciones del 2021 con voto voluntario versus elecciones municipales regionales con voto obligatorio son dos mundos absolutamente distintos. Y en segundo lugar, porque los tiempos, las realidades, lo que vivía el país el 2021 tiene poco que ver, o al menos es diferente, que lo que es la realidad política y social del Chile de hoy.
A mi juicio, es muy importante estudiar qué pasó con la diferencia de 18% que existió entre la votación que obtuvo el rechazo al primer plebiscito versus con el 62%. Yo voy a dar cifras un poco redondas para no marearnos con porcentajes. eh, eh, la diferencia que hubo entre la votación por el rechazo del primer plebiscito y lo que supuestamente era la representación de los conductores de aquello en el votar a favor de la segunda propuesta constitucional, en que se produce una baja en que se llega al 44%. Y ahí queda una banda de 18 puntos, que son millones de votantes, 18 puntos de votantes que estuvieron por el rechazo en el primer plebiscito y que estuvieron a favor solamente el 44 al año siguiente. A mi juicio, y nos vamos a meter en eso con más hondura, esto sí permite hacer proyecciones de escenario hacia la elección presidencial próxima. No me atrevo todavía a hacer proyecciones en relación al tema parlamentario, porque ahí hay otro tipo de análisis que hay que hacer, los cupos de cada distrito, los resultados de cada región y por lo tanto de cada distrito. Así que todo el análisis que voy a hacer yendo hasta la parte final va en la lógica de futuro, pero sobre todo, básicamente, de futuro presidencial. Esto es un simple recuerdo, con la observación que ya hice que las municipales del 2021 con las del 2024, voto voluntario, voto obligatorio, que es casi el doble de los que votaron en la primera, tiene poco que ver. Pero en todo caso hay correlaciones. Chile Vamos sube 770 a 835, Republicano y Social Cristiano y otros grupos de más de derecha pasan de 13 a 257, relevante. El PGB y el Centro Democrático no participan en la elección municipal anterior. El Centro Democrático y el PGB suman 93. El Socialismo Democrático más Democracia Cristiana y Partido Liberal los agrupé así porque me pareció que había más coincidencia. Obvio, Socialismo Democrático y DC que fueron en lista común, pero el PL también. Tenía 997 concejales y baja 715. La izquierda más a la izquierda, Frente Amplio, PC, Frente Regionalista Verde, tenía 337, baja 312. Si lo aglutinamos en oposición, la oposición en 2021 tenía 783 concejales, hoy día tiene 1185. Y el oficialismo, si sumamos al oficialismo la DC, que fue en lista en esa lógica, de 1334 baja a 1021, creo, no veo exactamente porque estoy con la 1027. 1027, estaba con la pantalla más chica. Si vemos gobernadores 2021-2024, aquí yo doy una cifra un poco distinta. Los medios han hablado de 10 y 6, pero como yo creo que hay un matiz de independencia, no digo que sean totalmente independientes, Claudio Rego y Zafirio. Y por eso prefiero hablar de que el oficialismo de 14 baja a 8, más dos cercanos al oficialismo, dos independientes más cercanos. Había un independiente la vez pasada, que era Rodrigo Díaz de Bio Bio, que yo diría que era propiamente independiente, más cercano, pero ya. Suben los independientes a 2 y son obviamente cercanos al oficialismo. Y la derecha sube de 1 a 6. Eso es archiconocido. En los cores tienen importancia. Los cores y los concejales, a mi juicio, para medir correlaciones políticas y tendencias políticas, tienen más importancia que las elecciones unipersonales. Las que marcan tendencia política, donde se presentan las listas de los partidos, son en cores y en concejales. Chile Vamos baja de 110 a 96, Republicano más Social Cristiano de 15 pasa a 66, Centro Democrático 6, el PDG de 22 baja a 3. El Socialismo Democrático más la DC mantiene los 89 que tenía.
El Frente Amplio, el PC y el Frente Regionalista Verde bajan de 53 a 40. Si uno mide total oposición el año 2021, tenía 147 cores. Hoy día el total oposición son 171. Si el total oficialismo más de 0 a 142, hoy día es 129. Esto marca el comentario que ha habido hasta el momento, en términos de decir la, la oposición sube, pero no tanto. El oficialismo y la DC bajan, pero no tanto. Conclusiones comparativo 2021-2024. El fenómeno independiente se mantiene, pero se mantiene. Al contrario de lo que se ha dicho, si hablamos de independientes propiamente tal, por aquellos que van fuera de pacto, virtualmente son los mismos. Son 105, no sé, 103 que suben a 105, si mal no recuerdo. Los independientes fuera de pacto. Pero en un análisis que es complicado hacerlo, yo me atrevo a decir que la mayoría, sobre el 80%, tiene tendencia política. Lo que quiero decir, el fenómeno independientes es relativo. Eh, Puede ser en lo formal independiente. Está fuera del espectro de un partido, con lo que pueden ser los limitantes y también las habilitantes que genera el pertenecer a un partido. Pero que tienen tendencia política, yo los invito a cualquiera de ustedes que conoce sus propias realidades, la cantidad de independientes que han sido de un determinado partido, que siguen siendo de esa tendencia y que hoy día están de independientes. Los candidatos importan mucho. Y hay resultados que rompen las tendencias. Tenemos Yacamán como gobernador 72%, la derecha no tiene 72%, ni tampoco la oposición en el Biobío. Y la cifra similar del alcalde de Maipú tampoco corresponde a lo que es una correlación política en Maipú. Los candidatos importan y hay resultados que rompen las tendencias. Y eso le coloca a los juicios políticos, los cuales yo mismo voy a incurrir, le colocan un grado de relatividad por los impactos que estos tienen. En elecciones unipersonales, alcaldes, gobernadores, los candidatos a los extremos no tienen buenos resultados. Este análisis se está haciendo en los medios y es bastante evidente. El ex senador Navarro en Bío Bío, está claro. El candidato republicano en la sexta región. En elecciones unipersonales, los candidatos a los extremos no tienen buenos resultados. Yo creo que esa es casi una premisa que si yo estuviera en cualquier dirección de alguno de los partidos con mayor involucramiento, debieran tener presente para las próximas parlamentarias y sobre todo para la próxima presidencial. La oposición aumenta, sin duda, y pierde algunas elecciones por su división. El oficialismo baja, pero logra mayor unidad y mejor rendimiento. Si cualquiera de ustedes analiza las regiones, las zonas que mejor conoce, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Hay gobernaciones que algunos podrían haber ganado y que las pierden por la división, hay alcaldías que por lo mismo. Si se compara el número de candidatos presentados por los partidos de la oposición versus el número de candidatos presentados por el oficialismo y la DC, el oficialismo y la DC están mucho más ordenados, tienen menos candidatos, por lo tanto más concentración de votos y mejor rentabilidad, mejor rendimiento. En términos de una estrategia político-electoral, estos son temas que todo partido debe tener presente. Pero como dije al comienzo, el comparativo 2021-2024 es poco comparable, por lo que ya dije del voto obligatorio versus el voto voluntario y por las realidades políticas y sociales diferentes. La otra perspectiva, el análisis que yo considero que es más adecuado, al menos para efectos de proyección, parte de la aseveración de que
En lo que decía Eduardo, el plebiscito del 2022 fue histórico. Histórico para todos, para los que ganaron y para los que perdieron. Creo que difícilmente vamos a encontrar un proceso electoral en el cual los ciudadanos votaron más conscientemente, si ustedes quieren, más militantemente por una opción. Y sentían ambos sectores que se jugaba el destino de Chile con una nueva constitución y con el contenido de esa constitución. Digo esto porque si se coincide en pensar que el plebiscito del 2022, en el plebiscito del 2022, el voto de cada uno reflejó una mezcla de alma, pensamiento, vivencia y corazón, y que por lo tanto fue una cosa que marca la historia del país, habrán de estar conmigo que esa es una base para los efectos de comparar qué va sucediendo posteriormente. Por eso llama la atención que del resultado del 62% del rechazo, los sectores que propugnaron el rechazo, que obtuvieron el 62%, en un porcentaje altísimo, al menos dirigencialmente casi todos, en el plebiscito del 2023 se jugaron por el apruebo de la segunda propuesta constitucional. Y de ese 62 se pasó al 44. Y de aquí es donde nace esta diferencia de 18 puntos entre el primer plebiscito y el segundo plebiscito. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la pregunta? Es importante, a mi juicio, establecer qué pasó con ese 18%. El 62% era de oposición y el 38% era un piso o un techo del oficialismo, que fue lo que obtuvo el apruebo en el primer plebiscito. Para todo el análisis posterior, es bien importante que se pueda entender este juego. Hay un cambio de correlaciones entre el plebiscito del 2022, el plebiscito del 2023, que le lleva aparejado la elección de los constituyentes, que los porcentajes son los mismos, el 62% es lo que resultó la mayoría de esa propuesta, que después fue rechazada por el 56 y fracción. El resultado del plebiscito marcó cambios. El a favor, supuesto sucesor del rechazo, bajó del 62 al 44. El en contra, supuesto sucesor del apruebo, subió del 38 al 55,76. Aquí viene la segunda consulta para ir aproximándonos a lo que ha pasado. ¿Estos cambios de la mayoría eran coyunturales o fijaban tendencia? El 55,76 que obtuvo el en contra se sucede con un resultado que impacte similarmente en la elección municipal y regional. Lo mismo, el 44 que obtuvo el a favor corresponde más o menos a la votación que obtiene el conjunto de la oposición, si que podemos hablar de una oposición. ¿Son mayorías coyunturales o fijaban tendencia? ¿Qué nos dice la elección del 2024? El oficialismo y otras izquierdas, les insisto que lo que dije al principio, estoy haciendo un análisis en que a partir de las cifras intento hacer una proyección hacia adelante. Bueno, es bien difícil hacer una proyección al revés, pero en todo caso, eh, eh, eso para antes que me lo diga algún amigo de los presentes. Pero sí lo que hago es que al oficialismo le agrego en el cálculo todas las otras izquierdas, que serán de 2, de 3, de 4%, pero como el rico Marpato, suman y suman. En gobernadores, primera vuelta, que es la que vale porque la segunda es parcial, el oficialismo y todo el resto de la izquierda suman el 43,17%. En segunda vuelta a lo mejor hablamos al final, pero aquí lo pongo, está el que aparece con 50,25, básicamente por el efecto RM. En cores, el oficialismo y toda la izquierda suman un 39,19.
y en concejales un 41,58. El PDC obtiene 3,17 en gobernadores, 4,64 en concejales, 7,09 en los cores. Si la votación de C se suma al oficialismo, en gobernadores esa suma, oficialismo, toda la izquierda, más la de C, representa un 46,34%. En concejales, 46,22%. Y en core, 46,28%. Llama poderosamente la atención esta sumatoria. En las tres elecciones, no tomo alcalde, porque para estos efectos trabajar con la cifra de alcalde es casi imposible. Después lo podemos explicar si es necesario. 46% en gobernadores, en concejales y en core. La suma del oficialismo, todo el resto de la izquierda, más la de C. Hago la separación porque aquí hay una disquisición. Está por verse si a una vuelta presidencial futura la DC se suma al oficialismo. Y también está por verse, lo que todos conocemos las realidades, que no necesariamente las definiciones políticas implican o comprometen realmente al votante, especialmente yo diría en las fuerzas políticas que se sitúan en torno al centro. Las derechas, en esta elección del 2024, las derechas, por lo tanto, Chile Vamos, republicanos y social cristianos y algunos más, en gobernadores tienen un 46,06, en core un 46,43, en concejales un 45,67. Ojo, si se suma todo lo que dije antes, 46. Si se suma todas las derechas, andan por ahí, entre 45 y 46. Y el centro, definido como centro, demócratas, amarillo y PDG, obtiene en gobernadores 6,21, en core 6,91 y en concejales 7,29. Y aquí registro, como lo puse en la lámina anterior, la oposición 49,75 en el caso de los lugares donde hubo votación de gobernadores. En resumen, el oficialismo más otras izquierdas obtiene entre un 39 y un 43% en las tres elecciones. Si suma la votación de C, alcanza entre el 46,22 y el 46,34. La derecha se sitúa entre un 45,67 al 46,43. El centro entre 6,21 y 7,29. La conclusión inicial, a mi juicio, es obvia. La votación de C y del centro pueden ser decisorias. Me debatí un poco la idea de hacer una afirmación taxativa, pero como siempre hay una volatilidad electoral en el ambiente, preferí ser más cuidadoso. Pueden ser decisorias. Nota, insisto, es un agrupamiento proyectado solo en segunda vuelta de elección presidencial. Conclusiones. Algo que ya se comenzó a decir en los medios hoy día. La elección presidencial está abierta. Segundo, los extremos son importantes, pero no mayoritarios en su sector. 3. Si las cosas siguen igual, probable falta de mayoría parlamentaria del nuevo gobierno. Este es un tema capital, porque si hablamos del estancamiento, de que el país está estancado por 10 o 12 años, si las proyecciones de la Comisión de Mercado Financiero, de la SMF, es que Chile va a crecer para los próximos 10 años al 1,8, que es lo mismo que nada, porque en el puro pago de la deuda externa se va a ese 0,8, si no más. El que el próximo gobierno, cualquiera sea quien lo gane, no cuente con mayoría parlamentaria, implica
un riesgo de mantener el estancamiento, salvo que, y aquí viene el punto cuarto, tenemos una política polarizada en el país, pero versus una moderación de la ciudadanía. No calza la agenda polarizada con la agenda moderada que propone la votación de la ciudadanía en esta última elección. En quinto lugar, ser solo oposición no proyecta futuro. Yo creo que buena parte de la oposición se encandiló con el 62%, no procesó el 44%, el segundo plebiscito, y como pueden haber juicios críticos respecto al gobierno, se ha quedado o se queda pensando que la oposición por sí sola, en un momento en que, si revisamos todas las encuestas, el apoyo al gobierno es 10 puntos más bajo que lo que estamos hablando aquí, el 46, a lo menos, la oposición no proyecta futuro. O dicho de otro modo, el solo ser solo oposición no proyecta ese futuro. Sexto, el centro puede jugar un rol. Digo puede, porque para que pueda, tiene que tener voluntad política, liderazgo, planteamiento programático propio y conducción. Y esos elementos en el mercado político no están muy claros en su existencia. El centro puede jugar un rol. Y séptimo, como normalmente ocurre o ocurría, con algunas excepciones en la historia patria reciente, la elección presidencial se define en o por el centro. Esas son mis conclusiones. La elección presidencial está abierta, los extremos son importantes, pero no mayoritarios en su sector. Si las cosas siguen igual, probablemente habrá nuevamente falta de una mayoría parlamentaria para el próximo gobierno. Cuatro, hay un problema en la agenda de la política que está polarizada versus la agenda de la ciudadanía que clama por moderación. Quinto, ser solo oposición no proyecta futuro. Sexto, el centro puede jugar un rol. Y séptimo, como normalmente ocurre, la elección presidencial se define en o por el centro. He intentado hacer una cosa corta, precisa, y he intentado también que sea clara y con espacio para que podamos dialogar. Hasta ahí llego, Eduardo. Muchas gracias. Ok, Gutenberg. Voy a partir leyendo un comentario que dejó en el chat don Jorge Guzmán Briones. Dice, la influencia de la DC es irrelevante para la votación de izquierda. No alcanza a lograr la mayoría. Distinta es la situación de la actual oposición con los grupos de centro, que sí hace que la derecha sea mayoría y gane una presidencial. Ese es un primer comentario. El segundo comentario de don Walter Chacón, en y por el centro, implica cosas muy distintas. Más preguntas mientras Gutenberg hace algún comentario. Estamos listos para recibir más consultas. Yo creo que eh, hay que tener cuidado con sentir que uno puede interpretar el voto moderado como que pertenezca exclusiva y definitivamente a alguien o a alguienes o a algún partido o algún liderazgo. Precisamente porque el centro ha estado en crisis y porque no hay un centro orgánico suficientemente amplio, suficientemente militante, suficientemente organizado y con suficiente conducción como para tener ya haber generado, regenerado, reconstituido una fidelidad electoral. Mi interpretación es que ese centro o ese amplio espacio del centro, porque no es un centro unívoco, no es un centro que está en el 5, entre 10, puede estar entre el 4 o el 6, es un centro
hay un moderado en la izquierda, hay moderado en la derecha, hay moderado en el centro. Es un amplio espacio del centro. Está tomando definiciones en cada votación importante que hasta el momento son diferentes. Y por lo tanto, yo no me atrevo a asegurar para dónde va a ir ese voto moderado. Si uno entra en la praxis, es evidente que en la votación de Claudio Rego en la región metropolitana hay una porción de voto moderado que aumenta la proporción de votos que tenía la izquierda y el oficialismo de acuerdo a las elecciones municipales y regionales en primera vuelta. Es evidente que en la votación de Yacaman en Biobío hay gente de derecha, de centro derecha, que prefiere votar, perdón, de centro izquierda y de izquierda democrática, que prefiere votar por Yacaman que por Navarro. Es evidente que en la quinta región pasa algo similar. Yo creo que hoy día en política, los que están en la política, los que les gusta la política, los que quieren militar, hay que hacer un gran esfuerzo para entender lo que es la voluntad ciudadana y para interpretarla. Estoy convencido. Yo mismo pensé en ese error. Veo aquí a Víctor Maldonado que todos los días nos llena de comentarios inteligentes. Eh, pero aquí es lo que voy. Yo pensaba que el resultado iba a ser distinto. Pensaba que la proyección era ante un voto base de 35% que sigue respaldando al gobierno con todos sus problemas, que eso iba a favorecer de algún modo a la izquierda, más a la izquierda frente al socialismo democrático. Y no fue así. Y también pensaba, como medio mundo en los analistas, que los republicanos le iban a ganar al Chile Vamos. Ahí hay un mensaje moderado muy fuerte, pero ese mensaje moderado no está en la política. Ese mensaje moderado no está en lo que se está discutiendo en el Congreso. Ese mensaje moderado no está en lo que impide que unos y otros se abuenen mínimamente para resolver en acuerdo una reforma de pensiones que no deje triunfadora a ningún sector, pero que al menos nos permita tener una reforma de pensiones después de 10 o 12 años de estar esperando algún cambio en la materia. Entonces, creo que la elección está abierta porque el voto moderado yo creo que no va a seguir a los extremos, como no lo siguió en esta vuelta. Y por lo tanto, la votación de C, independiente de su conducción, la votación que puede haberse mezclado con el centro democrático, amarillo, demócrata, y lo que va quedando de PDG, yo creo que independiente de lo que definan sus liderazgos, esa votación busca moderación. Y me atrevería a decir que si no hay moderación, no va a acompañar al candidato de la izquierda. Al menos no lo va a acompañar hasta el triunfo. Y si no hay moderación, no va a acompañar al otro candidato que pueda existir por el lado de la derecha, sin perjuicio que al menos en lo personal me gustaría tener un candidato del centro, al menos en la primera vuelta. Ese es mi comentario a lo que señala Jorge, pero bueno, son apreciaciones. En todo caso, tendrán que estar conmigo que el que la derecha tenga un 46 es significativo. Y también es significativo que a pesar de las vicisitudes del gobierno, la alianza de gobierno, sumándole más unas izquierdas que pueden ser hasta opositoras, y a la DC, si se aglutinan, llegan también al 46. Esto no estaba absolutamente claro para muchos antes de la votación de octubre y hoy día esta votación de noviembre. Si algo yo creo que uno pudiera transmitir es colocarle complicación a las conducciones, porque cometen errores,
y al no ser capaces de conducir adecuadamente, pueden generar los gérmenes de frustración nacional. ¿Qué pasa si cualquier gobierno que nuevamente elijamos queda en la imposibilidad de tener mayoría parlamentaria para cumplir parte de su corpus programático? De 12 años vamos a pasar a 16. El país resiste seguir no creciendo porque el 1,8 es no crecer. Las demandas sociales se pueden quedar en el bolsillo. La falta de crecimiento se puede sostener. Yo creo que lo que el votante está dando es un llamado a la responsabilidad, y esa responsabilidad está en el signo de la moderación. Ok, Gutenberg, gracias. Tenemos dos personas que han pedido la palabra. Vamos primero con Felipe Sandoval y después con Víctor Maldonado. Y ya leeré un par de comentarios que están en el chat. Adelante, Felipe. Eh, Gracias. Disculpa que estaba sin voz y No, está sin bien. cámara. Oye, gracias a Gute por la introducción y aprovecho de sumarme a las felicitaciones de Víctor. No sabía que estaba, pero lo leo todos los días también. Eh, un comentario. Yo quiero hablar eh, muy brevemente sobre cómo veo el rol del centro, si es que es capaz de unirse. Yo creo que el centro es minoría, pero puede ser una minoría decisiva, y debería ser una minoría programática, pero flexible. Y me explico en qué sentido. Como el país está trancado y no puede avanzar en la reforma hace 10 años o 15 años, el centro debería ser desequilibrante en el Parlamento, pero ser capaz de flexibilizar sus programas en las prioridades que defina, que son vitales para el país, de tal manera de poder llegar a acuerdo con el que esté en el gobierno en las reformas principales que éste tenga y que sean prioridad para el centro, y ayudarlas a sacarlas dentro de su concepción. Me explico. La reforma sobre las pensiones se estancó en el gobierno de Piñera y se está estancada en este gobierno, pero si hubiera una minoría decisiva que pudiera negociar algunos aspectos claves, podría hacerla viable sin que esa minoría sea parte del gobierno. Y yo creo que el centro debería jugar ese rol de, sin ser parte del gobierno futuro, ser capaz de negociar con alguno de los dos bloques y viabilizar las reformas más importantes del país o de las prioridades que defina ese centro. Creo que obviamente todos aspiran a poder tener el poder, pero yo creo que el centro hoy día es minoría, y el objetivo que debería tener es poder articularse para ser una minoría decisiva. Ok, Felipe. Víctor, adelante, por favor. Dos o tres cositas nomás. Bueno, felicitar a Gutenberg por la exposición y por la perspectiva. Segundo, decir que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que cada sector político tiene sus polarizados, pero ni la izquierda ni la derecha es sinónimo de polarización completa. Cada uno de ellos tiene un sector dialogante, capaz de llegar a acuerdos en condiciones de abrir la mente. Pero la gran cosa es que solamente un acuerdo nos permite, como país, tener gobernabilidad. Y es el acuerdo de los moderados de ambos bloques y todo lo más que exista. Pero el acuerdo es entre moderados, siempre, lo que permite la gobernabilidad del país. Y lo que nos dificulta este acuerdo es que cuando la centro derecha piensa en abrirse al sector más polar. Y eso es lo que impide la visión de mayoría. O sea, uno debiera jugarse por las diferencias en una campaña presidencial, pero debiera reconocer, como acostumbró la concertación al país, a que los acuerdos también valen. Eh, el, eh, el moderado, falta tal vez, Gutenberg, una perspectiva cualitativa que nos podría ayudar. En las elecciones que acaban de pasar hubo candidatos que se jugaron por romper frontera, por hablarle no solamente a los electores próximos de su identidad política, sino que rompieron.
y da la impresión que el electorado mismo se ha vuelto dúctil, flexible, y su lógica es de apoyar moderación ahí donde le parece mejor, sin las fronteras típicas. Entonces, si el país va hacia el diálogo, si solo depende su gobernabilidad del hecho de que grandes moderados de los sectores, o sea, de cada sector, se confluyan, la pregunta extraña es, ¿y por qué este diálogo no se ha iniciado entre los moderados que se incluyen en el centro? Pareciera como que ahí la frontera se ha rigidizado en vez de eh, diluirse. Yo creo que pareciera en el mapa político que hubieran dos grandes cimas, pero esto es porque en el medio hay una planicie que ha evitado contactos. Entonces, yo no sé cómo será el futuro, pero sí sé que el centro trabaja para empequeñecerse cada vez que cambia el diálogo por la frontera. Y no es esa su vocación. Si su vocación es integrar, eh, debiera partir por lo próximo, no por lo lejano. Alguien tiene que predicar en el mundo más político aquello que está viviendo la ciudadanía. Esta recuperación de la moderación como ideal, como búsqueda de una convivencia compartida. Ese diálogo se dificulta entre nosotros por una cosa muy extraña, porque por algún fenómeno, vaya a saber uno cuál, cada vez que hablamos entre nosotros, una emoción cualquiera se impone por sobre la razón, que es solamente obliga a practicar en casa o cerca de la casa, en el barrio próximo, aquello que predicamos al país. Entonces, yo propongo, creo que lo que dice Gute, muy interesante por la perspectiva de miremoslos desde el centro. Ahora habría que hacer una cosa así como, ¿y por qué no lo dialogamos cotidianamente en este espacio? Hasta ahí. Muchas gracias, Víctor. Jorge Cisterna, te escuchamos. Adelante, por favor. Bien, yo tengo una perspectiva bastante diferente, reconociendo un poco que el planteamiento de Gutre tiene, o sea, tiene un supuesto central, que yo creo de que no es tan válido. Y que el mismo supuesto que tiene la mayor parte de los análisis electorales que hemos visto en la prensa. El supuesto de que los representantes elegidos, ¿ah?, tienen una vinculación con sus representados, que hay cierta vinculación o ciertos compromisos o sensibilidades ideológicas políticas que existían en el pasado que se mantienen. Lo que yo veo en los ambientes que me muevo básicamente en los ambientes de los consejos de la sociedad civil de la administración del Estado, y con organizaciones territoriales. Y ahí uno ve de que no existe mayor vinculación. O sea, por ejemplo, en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura, donde estamos representados todos los sectores sociales, mundo empresarial, los sindicatos campesinos, los grupos de colegios profesionales, no tenemos ninguna polarización de diferencia significativa, más o menos hay diálogo, hay consenso, los partidismos no están presentes. Y lo mismo en la mayor parte de las organizaciones, de los consejos que están en la Administración Central del Estado, se produce lo mismo. Y a nivel territorial, en los municipios. Sabemos también de que en la gestión concreta de cada municipio, ¿ah?, ya el ordenamiento de los concejales no es por los bloques tradicionales por los cuales salieron electos, eso sea en un comienzo, pero en el andar la correlación pasa a ser los que son los alcaldistas y los que son antialcaldistas y los que están entre medio, ¿ah? Y eso es lo que se mantiene. O sea, existe, entonces tenemos un fenómeno de licuación del electorado que nunca había existido. Hay una tendencia sistemática de licuación, ¿ah?, si analizamos todas las elecciones, y que hoy día ya llegó al límite. Y eso también se expresa en las elecciones de la constituyente. Hay una fragmentación tremenda, ¿ah?
Y ese es el problema de fondo. Ahora un poco tratando de acercándome un poco a la problemática que ustedes plantean. Históricamente, en todas partes, los partidos, las opciones de centro que crecen es cuando el centro, esas opciones de centro, son capaces de plantear iniciativas, de que pasan a ser los que la llevan. La democracia cristiana chilena, en toda su historia anterior, desde cuando se constituye el año 57, ¿ah? Ahí pasó a llevar la iniciativa a una serie de temas. Y no nos preguntábamos, no se preguntaban si son de centro o si son de izquierda, ese debate no existía. El de la residencia de en qué bloque. No, tenían diagnóstico claro, valores claros y una propuesta clara. ¿Ah? Y así vemos cómo de ahí del Congreso Profesional de la Constitución del 57, del colegio, el primer Congreso de Profesionales Demócratas Cristianos, y el triunfo o sea, de la votación que saca Frey en 58, después de eso, en la elección de concejales, seguimos incrementando la votación. Existía un centro que caminaba, ¿ah? Claro. Después, en los ciclos posteriores de la Revolución de Libertad, la democracia cristiana no era de izquierda ni de derecha, ni era centro, era adelante, era vanguardia. Y los cambios, y aquí, ¿para qué nos quedamos con cosas? Los cambios que se hizo la democracia cristiana en la Revolución en Libertad fueron mucho más significativos que los cambios que ha hecho este gobierno de Frente Amplio, ¿ah? Y de la izquierda. En Ya. términos reales, en términos en el ámbito socioeconómicos, culturales, prácticamente este gobierno está entregado ya a los grandes grupos económicos, más que el gobierno de Piñera, más que el gobierno de Piñera. Y el progresismo es en los llamados temas valóricos, vamos a eutanasia, vamos paritarismo, ahí en eso, que no molestan a los grandes grupos económicos. Entonces, y se están produciendo reacciones en torno Ah, a esos nuevos temas emergentes. Y una militancia, o sea, una militancia que abandonó los partidos. Entonces, yo no sí. creo mucho en estas sumas, ¿ah? No creo mucho. Yo creo de que, para mí es totalmente incierto lo que tenemos por delante. Perdón la discrepancia. Ok, Jorge, gracias. Pido por favor a Juan Carlos Latorre, Gonzalo Duarte y Jorge Guzmán que me den un minuto porque quiero meter más elementos en el curanto con los comentarios que han dejado algunas personas acá. A ver, Eduardo Zafirio dice dos comentarios. Uno, los extremos tienen sumados cerca del 40. Son minorías, pero tironean a sus repentinos sectores contiguos. Y eso polariza relacionalmente al sistema. Dos, es difícil que exista una mayoría parlamentaria a futuro. Si no cambian las conductas de los actores políticos, la parálisis decisoria seguirá. Sergio Contreras dice, estimado señor, el problema, creo yo, es la increíble cantidad de errores de la derecha que nos hizo perder credibilidad. Faltó transparencia en su actuar. Luis Recabarren, si la siguiente presidencial se define por o desde el centro, ¿quién forma hoy ese centro? Marité Cortés, definir un proyecto país es fundamental para captar voto moderado. ¿Cómo se puede ordenar un relato común con alianzas tan amplias? Gonzalo Wieland, muy de acuerdo con Gutenberg. Respecto del centro, hoy es más instrumental que ideológico, por lo tanto no polariza. Por otra parte, los plebiscitos respondían a un accidente histórico o patología política. El 18% es una cifra interesante de analizar. En tercer lugar, el voto republicano representa en gran medida descontento político y el vaciamiento del centro de C. El pueblo chileno es sensato. Juan Carlos Latorre, como ya le vamos a dar la palabra, voy a saltarme su comentario para que aprovechemos. ¿Te parece, Jorge? Y Pata al Ringo, no sé si lo pronuncié bien, dice, hola, ¿cómo estás? Levante tamañito antes que Sandoval y Víctor. Ah, levanté tamañito, parece. Antes que Sandoval y Víctor. Sorry, Pata, levanta por favor la mano para darte la palabra. Malito ahí, ya. Sorry. Andrés Lorca, felicitaciones por la actividad. Pregunta,
¿Podemos pensar en hacer coalición con la izquierda o derecha bajo la premisa que no es factible ser gobierno solo con el centro? Manuel Vivanco, creo que la ciudadanía busca moderación, seguridad y buenas soluciones por sobre los partidos políticos. Las altas votaciones obtenidas por algunos personajes indistintamente de partido al que pertenezcan lo está demostrando. Creo que nosotros como gente de centro debemos trabajar junto a otros para plantear y buscar buenas soluciones para los ciudadanos silenciosos, que son quienes finalmente analizan y definen. Aquí también Fernando Silva me está retando porque no le había dado la palabra a Patricia. Patricia, mis disculpas de nuevo que no había visto tu mano. Ya, y después, Gutenberg, ¿cuánto puede influir para el 2025 la existencia o no de liderazgos potentes en cada sector, el posible desgaste de los actuales y la eventual emergencia de nuevos liderazgos desequilibrantes? Bueno, tenemos un curanto, pero perfecto. Juan Carlos Latorre, adelante, por favor. Juan Carlos, te escuchamos. Estás muteado. Se fue Juan Carlos. Ya, entonces, pucha, al agua. Gonzalo Duarte, adelante, por favor. Y la pata. Dele la palabra a la Pati primero. Ya, listo. Entra Pati. Sorry. Pata, sorry. Adelante, por favor. Estás muteada. Sí. Oye, gracias. Felicitar la iniciativa, Eduardo, y la Corporación Humanismo y Democracia. No Muchas tenía gracias. mucho conocimiento de esta corporación, así que bienvenida. Las gracias a Fernando, que en los WhatsApp nuestros nos envió la información. Sí, yo levanté la manito de las primeras, éramos 5 mujeres, poquitas, por lo tanto valía la pena la manito, así que gracias Ok. por el apoyo. Gute, como siempre, un gusto escucharte, se te echa de menos en nuestro partido, los que aún nos quedamos. Hay muchos amigos en este Zoom, muchos ex amigos, ex DC, pero siguen siendo amigos, siempre se les tiene mucho cariño. Por ahí también vi que está la Sole Algar. Dicho lo anterior, me pasa que encuentro un tremendo trabajo el que ha realizado Renovación Nacional, lo hemos visto sobre todo también con el apoyo a sus mujeres, creo que están haciendo un partido de vanguardia, un partido moderno. Me pasa con nosotros como Democracia Cristiana, siendo que aquí es un poco variado, ¿no? Estamos con reflexiones muy antiguas, estamos con reflexiones quizás compartiendo un poco lo que decía el Tote Cisterna, hoy que por cierto al Tote me lo mataron la semana pasada, así que qué rico verlo acá que está vivito y coleando, ¿no? Es una Eh, grabación. de inteligencia artificial. Eh, Me pasa que estamos un poco polarizados y quizás la pregunta, y ahí viene la pregunta, Gute, en tu análisis, me falta un poquito eso, ¿qué hacemos para poder salir a la luz con este centro? Un centro que demócratas no sacó nada. No sé si el partido de la gente, tú le diste por ahí como un 6%, quedó con esa duda en términos de gobernadores, lo mismo Amarillo. Por lo tanto, creo que son los más damnificados en estas elecciones que no sacaron nada. Pero me pasa el cómo se reconstruye este centro, cómo se reconstruye esta democracia cristiana que quedó pegada en un pasado, con reflexiones y escuchando como un grupo que se quedó pegado en el atrás y no va por las vanguardias, no va por lo que hoy día son las prioridades de la gente y no va por cuestionar a un gobierno que lo ha hecho mal, y esa es una realidad, ¿cierto? No tenemos crecimiento económico, como tú bien lo señalabas, las preocupaciones de las personas en términos de seguridad también están bajas. En términos de la empleabilidad, yo como periodista, y lo veo en mi asociación de la cual presido, Mujeres Periodistas, tengo una gran cantidad enorme de mujeres periodistas cesantes. Entonces, en serio, ¿hasta dónde nos llevan estas alianzas? ¿Cómo se reconstruye este centro? ¿Con quiénes? ¿Cierto? Y si ves la posibilidad de qué pasaría en un futuro próximo que esta democracia cristiana se vaya de estas izquierdas extremas que tanto daño han causado, ¿no? Por ahí va un poquito mi pregunta, Jote, así que gracias. Gracias, Pata, y sorry por la demora. Gonzalo Duarte.
Oye, primero muchas gracias, muy entretenido, realmente apasionante mirar el cuadro que vivimos por lo desafiante que resulta, porque no cabe ninguna duda que vivimos un proceso político casi de tal desintegración como el que vivíamos al luchar por recuperar la democracia. La coalición terminó en 16 partidos y a partir de ahí hubo que construir. Y yo diría que hoy día el cuadro político que vivimos es relativamente similar. Un proceso de desintegración de los partidos tradicionales que van a requerir un proceso similar a lo que fue, como fue la refundación del Partido Socialista, que tenía como 6 o 7 tendencias, y que en la práctica poder darle un sustento desde el punto de vista de la necesidad que el país presenta es condición básica. O sea, ese 18% que mencionaba Gutenberg de la diferencia entre los dos plebiscitos, si uno lo mira en términos de partido hoy día y lo intenta aproximar, es el 5,5 la ADC más el 5% de demócratas con amarillo y con el PDG, que no sé si el PDG cabe ahí o habría que sacarlo, y el 5% de los radicales. Y llegaste a los 18, por decirlo así, por tratar de articularlo. Pero para mí el tema es de contenido. Es para qué vamos a juntar a esta gente. En torno a qué lo vamos a juntar. Algo decía el Tote con su intervención también. ¿Cómo logramos aglutinar la gente en torno a ciertos desafíos que son los nuevos desafíos? Porque hablamos de desarrollo, pero desarrollo en un contexto de transformación productiva increíble, brutal, con grandes oportunidades, pero con grandes desafíos. Hablamos de una bomba demográfica en que nuestras tasas de mortalidad nos plantean un desafío desde el punto de vista de la población increíble. Un proceso migratorio que nos tiene que obligar a discutir efectivamente las fórmulas de integración y de asimilación cultural o respeto a la pluralidad cultural. Bueno, no quiero latear, sino que yo tengo la impresión que el proceso de reencuentro en torno a una propuesta de país se tiene que partir construyendo desde el contenido. Y yo entiendo que lo que aquí se ha hecho con esta presentación, y por eso lo valoro enormemente, es demostrar la necesidad de ese proceso para los puntos extremos. Porque cuando uno mira el 20% de los republicanos y otro mira el 20% del PC y el Frente Amplio, dice, claro, son dos polos que atraen, porque uno quiere llegar al 51 y todos quieren ganar. Nadie está disponible a perder. Vivimos en una cultura cada vez más exitista, sobre todo la nueva generación. Y bueno, no nos caracterizamos por ser nuevas generaciones, precisamente. Y entonces, desde esa perspectiva, el proponer políticas públicas que generen adhesión y que generen integración y simultáneamente mostrar que eso es el camino para construir mayoría, que no es la suma de los extremos, que no es construir a partir de los extremos, yo creo que es un camino que puede ofrecernos alternativas. Pero interesante, muchas gracias, muy, muy, muy atractiva la conversación. Gracias, Gonzalo. Jorge Guzmán, adelante, por favor. Están muteados. Perdón, no, ahora sí porque estaba con el audio apagado. Bueno, saludarlo a todos y agradecer el estudio que hizo Gutenberg Martínez. Me parece que fue bien. Los números son los números, está bien. Ahora, de ahí se sacan un montón de consideraciones muy acertadas. Sin embargo, yo quiero hacer primero una pequeña pregunta, por decirlo así, para poder ubicarme bien. Porque yo supe de este conversatorio porque me llegó a través del chat de Amarillo donde yo participo. Entonces, no quiero equivocarme y quiero preguntar si esto tiene que ver con Amarillo. No, Parece que no. Ya. Jorge, Entonces, te contesto de inmediato, no entonces es. voy a hacer, claro, mi comentario era dirigido más bien a un diagnóstico que yo tengo de Amarillos, pero No. voy a omitir
especificarme en ese ámbito, pero voy a aprovechar de entregar una opinión sobre lo central que ha expuesto Gutenberg Martínez, que tiene que ver con, a mi modo de ver, con una crisis del centro político. Esa crisis del centro político está dada fundamentalmente por una conducción de los partidos políticos, porque quien vota es la ciudadanía, y la ciudadanía no es militante 100%. La militancia son muy pocos. No creo que la militancia históricamente en el país no ha pasado más allá del 10 o el 15% de los votantes. Y ocurre que hoy día yo personalmente creo que la mayoría del país es de centro. Lo que pasa es que se ha perdido el centro político, o la ciudadanía de centro ha perdido referentes. Y por eso que han ido para un lado y para otro. Y la pérdida de la referencia estuvo en la muerte de la democracia cristiana. La democracia cristiana dejó de representar los intereses del centro político, del centro ciudadano. Y fue capturada entonces por populismo de derecha y de izquierda. Y ahí está entonces el centro político finalmente como diluido, pero está. Yo diría que adormecido, porque hay una falta de conducción política, una irresponsabilidad de los dirigentes políticos de centro. Si ustedes me preguntan, ¿cuándo fue fuerte? ¿Cuándo realmente la ciudadanía participó activamente en un proceso político? Fue cuando se movilizó a través, la gran movilización fue en el periodo de la democracia cristiana, cuando bastaba colocarse una insignia en la solapa para tener asegurada la candidatura y la elección victoriosa. Esa cuestión se terminó, ¿verdad? Bueno, las razones son muy conocidas, en fin, y todo, no vale la pena. Lo que quiero decir es que en ese tiempo había un enamoramiento que lo generó la democracia cristiana con propuestas que interpretaron el sentir de la ciudadanía. Y por eso que llegaba a la votación, cualquier demócrata cristiano ganaba la candidatura donde estuviera, porque se sentían el pueblo ciudadano, el pueblo que votó, se sentía interpretado en esa persona que provenía de sus raíces, era un ciudadano común y corriente. ¿Ya? Y había una organización. Ahí es donde yo creo que ha estado la madre del cordero de esta cuestión. Porque ya no hay una organización, ya no hay una instancia donde las personas puedan sentirse parte de un proyecto político. Hoy día no existe esa cuestión. Y creo yo que si no se retoma ese camino, siempre se va a estar expuesto al surgimiento de los caudillos, los populistas, o la gente que ofrece cosas vacíos en realidad, mensajes vacíos, pero finalmente son los que van cautivando a los grupos estos que no tienen para dónde ir, o no se sienten entusiasmados. ¿Se fija? Entonces, yo creo que para resolver lo que viene para adelante es un problema que tiene que nacer de la responsabilidad de los partidos políticos, pero de la dirigencia fundamentalmente, y retomar el trabajo de la base social. Eso. Ok, Jorge, muchas gracias. Ahora, Gonzalo, mira, no sé si tu apellido es de origen germano o sajón, así que no sé si se pronuncia Wieland o Wieland, pero bienvenido, te escuchamos. Wieland, holandés, Wieland. Ya. Ok. Oye, dame la palabra a mí también, ¿puedo, Eduardo? Sí, ¿Se había ido? Oye, pero si No, Juan Carlos. no me he ido nunca, me pasaste allá, No, pero bueno, ya estoy esperando, no te preocupes. Estoy Oye, esperando. espera, Juan Carlos, te di en la oportunidad y estaba medio desaparecido, los demás están de testigos, así que no me retes, pero ok, te escuchamos, vamos. No, mira, lo que pasa es que cuando yo apreté el botón para hacer funcionar
el micrófono, me di cuenta que no podía hacerlo, tuve que cambiarme de aparato. Ya. No te preocupes, te escuchamos, dale nomás. Mira, primero quiero agradecerle a Gutenberg porque entre una de las bondades que tiene su posición es que en blanco y negro nos muestra que el centro político tiene sentido. Y tiene sentido no solamente porque hay gente que cree en el centro político, sino que porque además está llamado a jugar un papel. Y ese papel pareciera ser que si no se juega, al país se le hace cada vez más daño. Yo creo que lo que él expresa en su análisis sugiere evidentemente que aquí hay una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente es intentar que haya un centro político estructurado, con liderazgo, con propuestas, y que no se vea desfigurado por situaciones coyunturales que han hecho que sistemáticamente el centro político se vaya desfigurando. En el caso de la democracia cristiana es un ejemplo evidente. El binominal, la dictadura, el rol que intentamos jugar en distintas etapas de nuestra historia, y hoy día, en coyunturas electorales, la absurda decisión de optar por acuerdos presionados por situaciones como es, por ejemplo, el intentar mantener a aquellos alcaldes que de no ir en coalición, obviamente no tenían ninguna posibilidad de salir. Y bueno, el resultado tampoco ha sido muy generoso a la democracia cristiana, pero lo que sí es evidente que cuando Gutenberg observa dónde se proyecta, dónde aparece el centro político, evidentemente que es, aunque sea en cifras muy bajas, en las elecciones en las cuales la gente puede realmente expresarse con más afinidad a sus ideas, con más libertad, sin sentirse presionado por exigencias coyunturales. No quiero alargarme, pero me refiero a lo que refleja la elección de cores, de concejales, en fin. Yo soy ingeniero y muchas veces encuentro que el análisis no requiere necesariamente profundizarlo demasiado. Yo creo sinceramente que tenemos una nueva oportunidad para darle forma a un acuerdo, estemos donde estemos, que permita efectivamente estructurar una opción de centro político que no sea necesariamente desfigurado por el carácter funcional que tiene tanto para la izquierda como para la derecha. Porque en la medida que el centro logre ser realmente una capacidad o pueda configurar una capacidad política que resulte decisiva en determinados momentos, entonces yo creo que van a haber muchos que van a concurrir a darle forma a ese esfuerzo. Yo creo que las próximas elecciones presidenciales o el plazo que hay de aquí a esas elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias que tendremos en las próximas que vienen, es un plazo perentorio. Y yo al menos, siendo un militante más de la democracia cristiana hasta el día de hoy, me atrevo a decir que estemos donde estemos, este esfuerzo hay que iniciarlo. Y creo que muchos de los que están hoy día presentes en esta posición de Gutenberg están llamados a cerrar filas nuevamente, estemos donde estemos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos ahora con Gonzalo, de ahí voy a leer un par de comentarios del chat y le dejamos la palabra a Gutenberg, que ya lo debemos tener colapsado con tantas opiniones y esperamos su feedback. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, camarada. Bueno, yo sigo hablando de camarada de espíritu y corazón, porque así que, mire, a ver, agradezco la exposición de Gutenberg, con quien comparto bastante lo que él dijo, y quiero hacer algunos pequeños comentarios bastante como de área chica, pero también a su vez analíticos.
a la luz de lo que dijo Gutenberg y también el comentario que hace Víctor Maldonado. Yo creo que el centro está en varias partes. Hay gente que está formalmente en el centro, que son los partidos que actualmente hoy día están en el centro, como amarillos, demócratas, etcétera. Pero la clientela de centro, el votante de centro, está votando por muchas cosas. Por ejemplo, yo creo efectivamente que hay mucha gente de centro que vota por republicanos. Creo que gran parte de centro vota por republicanos. No es una votación pinochetista. No lo es. Creo que hay gente que ha votado por don Patricio. Y después, a la luz de la izquierdización de la izquierda, de cuando se sacaron el velo totalitario, que lo siguen manteniendo, lógicamente esa votación de centro, al no tener un referente, lógicamente optan por quien canalizó el descontento y de alguna manera lo canaliza en las elecciones más politizadas. Por lo tanto, el centro no está solamente en alguna parte y por lo tanto no está restringido a un espacio del mapa electoral. No está restringido. Tenemos una izquierda que sigue izquierdizada, aunque simule, producto de los problemas que tienen en el gobierno, dárselas de moderados, pero no son moderados. No son moderados porque si ellos en algún momento estuvieron a punto de amenazar la existencia del país con la posición de la prueba, no son moderados. No estamos hablando con gente moderada. O sea, al proponerle al país el desmantelamiento del Estado Nacional, la eliminación de la República, no son moderados. Simulan serlo, pero cuando están apretados, son moderados. Y en tercer lugar, se podría visualizar en la próxima elección presidencial, a mi juicio, tres bandas. Una banda, que sería la banda del gobierno, probablemente, esto es una hipótesis, me puedo equivocar lógicamente, pero lo voy a decir para comentarlo. Con Claudio Rego como candidato a presidente del Frente Amplio del gobierno, Evelyn Matei eventualmente como candidato del centro, y un José Antonio Cast, candidato de la derecha más bien representativa del descontento social, tomado por la derecha agraria más conservadora. Entonces, a mi juicio, yo veo un panorama más o menos a tres bandas, tomando en cuenta de que lo que es izquierda y derecha hoy en día es muy, muy difuso, no es una cosa clara. Entonces, sería bueno, Gutenberg, si más o menos cuál es el escenario de bandas que está viendo él para el 2025. Eso, gracias. Ok, cumplo mi palabra, entonces no puedo dar más otras opciones, Ok. pero leo aquí algunas cosas para terminar, Gutenberg, y te devuelvo el micrófono. Reinaldo Figueroa dice, hay en el actual escenario otro elemento a tomar en cuenta que resulta especialmente gravitante para generar resultados electorales, que son ciertos tipos de organizaciones políticas no tradicionales con cierta formalidad, con presencia en buena parte del país, que están vinculados política y económicamente al actual gobierno. Son las fundaciones. Estas organizaciones implican un nuevo tipo de militancia y un nuevo tipo de asistencialidad social para el logro de resultados electorales. Falta saber la importancia que el medio político le puede dar a este fenómeno. Alejandro Jara dice, para darle cabida al rol que el centro puede o debe tener, no sería condición necesaria, aunque no suficiente, reformar el sistema político que, por ejemplo, reduzca el número de partidos, entre otras cosas, para generar los incentivos para unirse, ampliarse y organizarse. Georgina Villablanca, se agradece esta exposición, como siempre, Gute, preciso y asertivo. Roberto González, el partido de mi juventud, escindido por líderes personalistas de izquierda y derecha. Me da mucha pena cómo los nuevos buenos analistas hayan salido de la DC para formar amarillos o demócratas. Yo aún espero la reunión de ellos para refundar el partido de humanismo cristiano donde aún me quedo. Jorge Fernández, Gute, ¿crees en la idea de una federación de centro? Pía Cáceres, ¿cuál debiera ser el rol de las nuevas generaciones del centro político en la actualidad?
Muchas gracias por la invitación y a Gute por su exposición. Valoro mucho estas instancias de diálogo y análisis. Pía Cáceres, gusto saludar a todos y agradezco la invitación. Creo que, dice, nos hemos olvidado como centro político de la identidad propia y nos hemos estado moviendo conforme a lineamientos de polarización política. Y ese es el problema, dado que nos estamos olvidando de las bases de hacer política, que no es únicamente la estructura política, que es fundamental, por cierto, pero el centro se está moviendo conforme a las posiciones que tiene la izquierda o la derecha. Y nosotros debemos ser el contrapeso, el equilibrio, y debemos tener propuestas claras para la ciudadanía, y eso no se ve. Mario Quesada, muy buena actividad, muchas gracias. Manuel Vivanco, mis saludos a don Gutenberg, a Juan Carlos Latorre y a otros con quienes tuve el agrado de participar en las antiguas escuelas de verano DC, muy especial en el año 72. Creo que debemos reconstruir el centro político junto a la clase media, muy amplia y muy postergada en nuestro país. Diego Beltrán, saludos desde Angol, un fuerte abrazo y mi amigo Gutenberg. Gutenberg, por fin te puedo devolver el micrófono. Bien, gracias Eduardo y gracias por toda la participación. Yo creo que no es fácil hacer lo que estamos haciendo, es decir, que haya habido un espacio de casi una hora, 50 minutos, exclusivamente para escuchar a participantes y no escuchar tanto a expositores. Y creo que es el tipo de encuentro que se necesita. Ahora, yo no he tenido la pretensión, y así lo conversamos con los organizadores, de hacer un planteamiento político en esta ocasión, sino que de verdad, como alguien dijo, mostrar las cifras tal cual son y las consecuencias que se pueden inferir de esas cifras. Digo esto porque en el mundo político y inclusive en el de los analistas hay poca rigurosidad a veces en los temas. Y el mensaje ciudadano de los dos plebiscitos como que pasó de largo. Y los dos polos siguieron peleando como si no hubiera pasado nada. Solamente sacaron del tema de la cancha la Constitución como tema, pero en todo el resto no hay acuerdos en definitiva, no hay voluntad de diálogo o no se es capaz de encontrar soluciones democráticas, por último, si no son en base de acuerdo, que se logre generar mayoría. Todos vemos lo que pasa en el Parlamento, como los unos no siguen a quienes debieran seguir, los otros tampoco siguen a quienes debieran seguir, y al final de cuentas cada uno hace casi lo que quiere y no se genera mayoría suficiente para ir adoptando acuerdos y tomando decisiones. A esta altura, de repente, buenas o malas, pero decisiones al fin. A mí me impactó mucho en una conferencia que se hizo por esta misma corporación con Bravo, con el de la Comisión Bravo respecto a las AFP, en la cual él señalaba cómo los 12 años, 11 años o 12, que van desde que esa comisión emitió una propuesta de acuerdo, cómo nos hemos ido discutiendo si es el 3, el 4, el 5 o el 6, polarizados, y al final de cuentas, lo que él decía, cualquiera de las alternativas, la del 3, la del 4, la del 5 o el 6, si se hubiese acordado hace 11, 12 años, hoy día ya tendríamos una situación en materia de pensiones encauzada y con una posibilidad bastante mejor, valga la redundancia, de mejorar las pensiones como tales y de ordenar de mejor modo el sistema. Es decir, el estancamiento, la falta de capacidad decisional de esta democracia nos mantiene en un estancamiento que lo que sí yo quise hacer presente es que puede mantenerse hacia el futuro si es que no se genera algún efecto en el cuadro que sea distinto. Ahora, yo creo que la necesidad del centro es evidente. Aquí hay que forzar soluciones. De repente, un centro no tiene por qué ser mayoría para poder influir decisivamente. Un centro, en la medida que tenga claro 4 o 5 ideas y se juegue por ellas, puede forzar al acuerdo. Y producto de la discusión que se produzca en torno a esas posibilidades o necesidades de acuerdo, además legítimamente se puede proyectar.
Yo creo que siempre se puede discutir, bueno, ¿qué es el centro? Yo creo que el centro, si uno dice en términos de filosofía política o de posturas políticas mayores, se sitúa entre la moderación, y la moderación se da en el arco de la socialdemocracia, en el arco del socialcristianismo, en el arco del liberalismo con sentido social, eh, se da en el ámbito de los verdes demócratas, que son capaces de hacer gobierno en un país como Alemania. O sea, el centro es el gran espacio. No hay que pensarlo como un espacio chico. Y por eso tampoco se trata, a mi juicio, de repetir experiencias como tales, que son muy válidas, históricamente muy válidas. Se requiere entender que el centro es un gran espacio y un espacio plural. Y la capacidad política tiene que existir sobre la base de poder articular esto. Aquí hay espadas de Damocles que vienen encima. Los partidos que están en torno al 5 y que por lo tanto pueden estar mañana en el 4 y también en el 6, pero todo el que quede bajo de 5 se juega la cabeza en la próxima elección parlamentaria, porque le aplica la guillotina de la disolución. Alguien me decía el sistema político. Sí, yo creo que tiene que haber reforma del sistema político. Con algunos amigos hemos estado trabajando el tema. Y a mi juicio, básicamente tiene que ser prohibir los pactos electorales. Prohibir los pactos electorales, que son los que permiten muchos grupos chicos y que obligan a acercarse a lo que decía Víctor, obligan a dialogar por sobre cosas que existan o hayan existido. La ley lo que señala que el que no saca el 5% o 4 diputados desaparece. Y eso no se tiene claro por mucho. Cuando se producen estas fragmentaciones, hay muchas personas que vibran con la fragmentación. Otros, mirándolo a un punto de vista macro, se dan cuenta del problema. Pero se tiende a buscar el juntarse con el otro que opine 100% igual que yo. Y el fenómeno de las redes sociales, que tiende a afirmar en las propias convicciones, pero más que nada a desagregar, a separar y a reducir grupos extremadamente homogéneos, pero chicos, es una cosa que juega en contra. Entonces yo creo que hay una necesidad del centro. Yo no creo que sea el punto yo creo que es un tema que hay que conversarlo. No creo que sea esta la ocasión de decir cuáles son las soluciones, cómo se puede hacer eso. Sí estoy claro que el centro, para que se justifique, tiene que tener alguna propuesta programática. Lo que a este país le hace falta es propuesta programática. La derecha no ha sido capaz de generar una propuesta programática. La derecha fue incapaz, de teniendo mayoría en la segunda convención, de sacar una constitución que fuera viable y que habría permitido tener por 50 años una nueva constitución, con la estabilidad que eso implica. Ahí hay un juicio de irresponsabilidad por parte de republicanos y los sectores de derecha que fueron incapaces, y no políticamente responsables, en términos de haber generado una propuesta constitucional que hubiese sido aprobada por una ciudadanía que en el 62% entregó luces de lo que aprobaba y de lo que rechazaba, y una comisión de expertos que generaba una base consensual. Bueno, yo creo que ese amplio espacio del centro tiene que dialogar para generar 4 o 5 ejes programáticos, que son los que hay que ofrecer. Como estoy conteste que pueden haber inspiraciones filosóficas o ideológicas diferentes, pero que en lo que fue el espíritu en tiempos pasados, pero que sean capaces de generar 4 o 5 temas programáticos que se ofrezcan al país y que de algún modo obliguen al resto también a hablar de programas. Porque en el gobierno hay como una situación hoy día de no dejar hacer, de un statu quo al final de cuentas,
de no ceder tampoco para lograr acuerdos por más de discursos que se hagan en la noche de la elección, y a mantener esta situación hasta que este gobierno termine, y que después de esto Dios dirá. Yo creo que por lo tanto la cuestión programática es importante y hay que incorporar. Nosotros, aquí la única reflexión que voy a hacer en torno a Amarillo, porque como le decía a nuestro amigo Jorge Guzmán, esta no es una cuestión de partido, esta es una cuestión de una corporación que lo invita a uno a hacer un planteo, pero es otra cosa, y hacer un análisis, no un planteo de propuesta política. Pero yo la experiencia que tengo es que en Amarillo hay mucho mundo independiente, mucha gente independiente, muchas personas independientes, muchos jóvenes, muchos profesionales jóvenes de calidad. Y por lo tanto, eh, hay que darle los espacios a ellos para que en esta propuesta programática que haya que generar, estén presentes y vayan liderando estos temas. Y los que tenemos alguna experiencia, ayudar humildemente desde atrás. Ayudar a cumplir con la responsabilidad política de que se reconstituya un amplio espacio del centro que permita ayudar a que este país camine a lo que son las soluciones a sus temas básicos, a recuperar crecimiento, a recuperar las políticas de equidad que tuvimos en el pasado, de crecimiento con equidad, a recuperar sobre esa base, mejorar la situación de todos. Yo veo además un centro que tiene que hacerse cargo de la agenda ciudadana, no de la agenda política, no de la agenda de entre los liderazgos de los partidos. Yo diría que un centro que no es que sea, no es que las encuestas impongan la línea, pero sí que sea capaz de recoger lo que entrega la opinión ciudadana en ese programa. Y tiene que haber liderazgo nuevo, no cabe ninguna duda. Si hemos tenido un presidente que es un liderazgo nuevo, bueno, malo, pero liderazgo al fin, tenemos que dar espacio a ese efecto. Y la invitación que hacía Víctor, yo creo que es una invitación que tenemos que hacer. Tenemos que estar disponibles a conversar con toda la gente que reconozca la necesidad de propuestas moderadas que se estén más en la lógica del centro. Si eso significa gente de Renovación, bienvenido, gente de Bópoli, bienvenido, gente del PPD, bienvenido, gente del socialismo democrático, bienvenido. Si estamos hablando de los partidos, obviamente, gente de PDG ha tenido un desarrollo negativo. Pero ¿qué es lo que me dicen a mí amigos de regiones? Me dicen, mire, aquí el PDG tiene un cuerpo directivo real y son básicamente profesionales jóvenes, de clase media, o mini empresarios, pymes, o empleados de empresas grandes. No tienen nada que ver con los afer que puedan haber habido, digamos, ahí. El PDG en regiones hay que valorarlo. Son 3, 4 puntos que, como hacía la suma alguien, en la suma del rico MacPato, van ampliando una visión desde el centro. Hay que ser abierto, hay que ser dialogante. Y si esto puede ayudar, yo creo que hay que ser muy ubicado en la vida. Pero hay que generar ese diálogo con todo eso. Está muy bien lo que dijo, creo que Gonzalo, o sea, hay gente de centro o gente moderada en muchas posturas que uno no se las imagina. Aprendamos lo que pasa con Trump. Aprendamos cómo el blanco popular americano vota por Trump habiendo votado toda su historia por los demócratas. Aprendamos lo que pasa en El Salvador. Cómo Bukele es visto en América Latina como el hombre del orden y la seguridad, frente a gente que está sufriendo el delito día a día. Lo que digo, no nos bukeliemos ni nos trompeamos, pero lo que quiero decir, hay que abrirse a recibir la necesidad, los problemas, las demandas, que en algunos casos son casi demandas desesperadas, de ciudadanos que hoy día demandan. Mañana nuevamente podemos encontrarnos en un cuadro complicado. Bueno,
yo creo que nadie puede cerrar hoy día esta conversación. Esto es es una conversación a partir de una visión. Creo que la corporación puede ayudar a generar más espacios de conversación en que se reúnan personas de todos estos ámbitos posibles. E insisto en esto, de mucho independiente que existe, que tiene una visión moderada, que no se siente interpretada por los pasados políticos, valora los procesos, pero que no está mirando necesariamente los antiguos partidos ni los nuevos partidos, sino que quiere participar, entiende que la política es importante, necesita espacio y es el tipo de persona que tenemos que lograr convocar para que nutran un nuevo centro en este país. Oye, muchas gracias a la corporación, a todos ustedes. Estas cosas también parte de esta posmodernidad, es que así como comienzan, tienen que terminar. 1 hora y media me parece que es parte de esa modernidad. Muchas gracias. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.